Gran positivo. Sí. Bueno, ahora vamos a dejar todas las bacterias gram positivas de lado, porque hemos conocido casi full gram positivo. Y ahora nos vamos a concentrar netamente en gram negativos. ¿Sí? Cuando hablamos de gram negativos, me estoy refiriendo específicamente a bacilos gram negativos. Y vamos a conocer hoy día tres bacilos gram negativos. Bueno, son tres bacilos gram negativos, aunque algunos de ellos son poco bacilos. Dos de ellos están dentro de la familia de las enterobacterias. ¿Ustedes han escuchado de las enterobacterias? Sí. O también llamada familia Enterobacteriaceae, ¿no? Tiene un nombre en particular. Pero en realidad son dos géneros que están dentro de la familia de las enterobacterias. Y el último es un cocobacilo gram negativo, pero que no es enterobacteria. ¿Ya? Bueno, las enterobacterias, como dice su nombre, van a estar principalmente a nivel del intestino, ¿verdad? Enterointestino, ¿verdad? Sin embargo, las enterobacterias son gérmenes muy versátiles, están por todos lados, no se limitan a solo estar en el intestino. ¿Okay? Pueden estar en el agua, pueden estar en el alimento, incluso se reporta hasta en la Antártida, ¿no? La presencia de las enterobacterias. Ustedes ya conocen un género de las enterobacterias, que eran las que les decía que les enseñaron en inicial. ¿Salmonella? Bueno, Salmonella no sé si es un colegio más avanzado, ¿no? E. coli, ¿no? Pero bueno, Salmonella también es otra de ellas, ¿no? Entonces, dentro de las enterobacterias tenemos a Salmonella, E. coli. ¿Qué otra enterobacteria conocemos? Klebsiella, Citrobacter, ¿no? Pero las que podríamos decir que son relevantes son Salmonella, E. coli, Yersinia. Proteus genera enfermedad, pero no es que sea un patógeno primario. ¿Okay? Bien. Estas enterobacterias muchas veces, ¿qué cuadro clínico van a producir en el individuo? Diarrea. Claro, el común denominador se traduce en una diarrea, ¿cierto? Cuando hablamos de diarreas, cuando ustedes van a estudiar las diarreas van a ver que es bastante complejo y que existen innumerables tipos de diarreas. Ojo, no solo hay un tipo de diarrea, hay 2, 3, 4, 5, ¿no? Nosotros aquí vamos a conocer algunas diarreas producidas por estos gérmenes, ¿no? Pero no solo se van a limitar a la diarrea, tienen también otras consecuencias más. Por ejemplo, algunas de ellas son capaces de llegar a la vejiga, luego a los riñones, ¿no? Y pueden generar infecciones del tracto urinario. ¿Estamos? O también pueden generar problemas renales, de origen infeccioso, claro está. ¿Sí? Estas bacterias, las enterobacterias también, aparte de alojarse en el intestino, ¿cuál será la principal ruta de ingreso de estas bacterias? Claro, la oral, ¿no? La digestión, la oral, la digestiva, pero también pueden entrar por contacto, ¿no? Si tengo alguna herida abierta, si tengo algún absceso, ¿no? La bacteria, pues, estos bacilos gram negativos pueden ser capaces de ingresar, llegar a la microvasculatura y luego finalmente llegar al intestino o a la zona específica, ¿no? Entonces muchas veces vamos a ver diarrea. Bueno, las enterobacterias, no sé, creo que la siguiente lámina es... Sí, las enterobacterias es una familia que alberga varios géneros y se encuentran ahí las principales bacterias que afectan al humano y los animales. Entre ellas tenemos a quién? Salmonella, Escherichia coli, ustedes decían Proteus, Yersinia, ¿no? Klebsiella y demás. Las enterobacterias, a las pruebas primarias, ¿qué cosas se obtienen? A las pruebas bioquímicas primarias. Catalasa y oxidasa. Catalasa positivo y oxidasa negativo, ¿verdad? Eso es algo característico de las enterobacterias. ¿Qué lo diferencia de un bacilo gram negativo? Que hablábamos ayer en uno de los artículos. Que suele tener catalasa positivo y oxidasa positivo. ¿Cuál es? Ese gram negativo que no es enterobacteria, pero que se obtiene catalasa positivo y oxidasa positivo. Pseudomonas, ¿no?
La bacteria del género Pseudomonas, que no es una enterobacteria, obtiene ese resultado. Bueno, miren que en realidad es bastante amplio, existen más de 40 géneros dentro de esta familia. Se obtienen estos resultados en las pruebas bioquímicas primarias. No son capaces de formar esporas, ojo, ¿ya? Siempre se confunden, no forman esporas. Pueden ser bacilos o pueden ser cocobacilos, medios ovoides, aerobios o anaerobios. Fermentan glucosa, muchos de ellos fermentan la glucosa. Eso quiere decir que prueba bioquímica podría utilizar, ¿qué prueba bioquímica secundaria? TSI. Claro, es azúcares, ¿no? Para ver ello y también la producción del gas. Son capaces de reducir nitratos a nitritos. Vemos aquí a sus miembros, ¿no? Dentro de esta familia Enterobacteriaceae tenemos a los patógenos primarios. ¿Qué quiere decir patógeno primario? Que sí o sí suele causar una enfermedad. Sí o sí va a producir daño en enfermedad. ¿Quiénes son? Salmonella, que ya lo conocen. Shigella, que les presento a continuación. Y finalmente Yersinia. No Yesenia. Que siempre ponen en el examen Yesenia. Yersinia. ¿Ok? Ahorita incluso yo me voy a trabar por decirles esa broma. Bueno, y en patógenos oportunistas ya hemos definido qué cosa es un oportunista, ¿no? Es aquel germen que se encuentra en el individuo bajo alguna alteración del sistema inmunológico, ingresa y produce daño. ¿Quiénes son? Serratia, Proteus, Morganella, Enterobacter y Klebsiella. ¿Estamos? Ahora, pero tenemos aquí en el centro al género Escherichia, ¿no? Escherichia coli, para ser más exactos. Dice que Escherichia coli puede ser un patógeno oportunista y creo que eso hemos ido discutiendo a lo largo del ciclo, ¿no? Hemos dicho que Escherichia coli es un habitante universal de la microbiota de los animales y que cumple un rol nutricional, ¿no? Un rol fisiológico. Por eso es que puede ser un patógeno oportunista. Pero ¿cuál es el problema? Que también es considerado un patógeno primario. ¿Ok? ¿Por qué un patógeno primario? Porque existen tipos de Escherichia coli que ya no van a ser buenos, entre comillas, sino que van a ser malos, que son dañinos, que siempre son dañinos. ¿Estamos? Eso quiere decir que existen cepas Eso quiere decir que existen cepas patógenas de Escherichia coli. ¿Ok? Así con nombre y apellido, que los vamos a conocer hoy día. ¿Estamos? Bien, entonces, por eso es que está en un vaivén, ¿no? Vemos que existen algunas que son oportunistas y otras que son patógenas primarias. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Sus factores de virulencia de las enterobacterias va relacionado a las estructuras que ustedes ya conocen. Es más, en la semana 1, cuando hablábamos de las generalidades o las estructuras de las bacterias, hemos conocido parte de sus factores de virulencia, como las estructuras externas. ¿Qué estructuras externas creen ustedes que podría ser un factor de virulencia de las enterobacterias? Gran negativas. LPS. El LPS, ¿no? El cual es una endotoxina, ¿cierto? Bien, entonces, ¿y el LPS estaba conformado por qué estructuras? Un antígeno, lípido A y antígeno O. Antígeno O y el núcleo, ¿verdad? En este caso, el antígeno O es considerado también parte de un antígeno y además una estructura a la cual se puede identificar en pruebas serológicas. Ya que vamos a ir conociendo. Los flagelos también pueden ser considerados factores de virulencia. ¿Vamos? Y también las enterobacterias son capaces de producir toxinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que qué géneros producían exotoxinas? Clostridium, Bacillus, ¿no? Las enterobacterias no son ajenos a ello. También pueden producir toxinas. Pero vamos a conocer que hay una enterobacteria que produce una toxina bastante severa, ¿no? Que incluso produce la muerte del animal.
Escape. Escape. E. coli, muy bien, gracias. Estaba recordando, lo siento. A salmonella. Klebsiella. ¿Cuál será? Me parece que era así lo siento, era así. ¿La P? Proteus, muy bien. ¿Y la E? Enterobacter. Lo siento, me vino una laguna mental del escape que me ayudaba a estudiar. ¿Ok? Entonces, pueden ustedes aprender los géneros bacterianos de esa forma, ¿no? Escape. Sin la A. Sin la A. ¿Ok? Escape. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo tenía que decirles de esto. Algo relacionado a la OMS. Que ya me acordaré en un ratito. Bueno. Nombre del lagarto. Maconque, ¿sí o no? Claro, ¿no? Es Maconque y vemos que han sembrado dos colonias, dos muestras, una muestra A y una muestra B. Y en el A se observa Sí fermentó. la fermentación de la lactosa. Entonces, para las enterobacterias, para su cultivo, podemos utilizar agar Maconque. Puedes utilizar un agar general también, pero selectivo diferencial, ¿no? Maconque. ¿Ok? Aquellas fermentadoras y no fermentadoras. Bueno, vamos a hablar de Escherichia coli. Habitante universal del intestino delgado, del intestino grueso, tiene un rol nutricional, ayuda a la digestión de muchos alimentos. Está relacionado a la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva hace referencia a la madre, ¿no? Cuando le transfiere la inmunidad a la cría, ya sea a través de la leche, ¿no? A través del nacimiento. ¿Estamos? Entonces, Escherichia coli es uno de los primeros gérmenes que se transmite de madre a cría. Y además, este germen colabora a establecer la microbiota del intestino. Entre otros, que no los hemos estudiado ni los estudiaremos. ¿Ok? Como por ejemplo Lactobacillus, pero que no tienen un rol tal vez patógeno, por eso es que no los vemos. Existen cepas patógenas de Escherichia coli, ¿no? Las cuales están identificadas y que les voy a mostrar más adelante, que son capaces de producir cuadros diarreicos, principalmente en animales jóvenes, las crías, los cachorros, los animales con una inmunidad que no está desarrollada al 100% suelen infectarse, aunque también se reporta en animales gerones, animales viejos. En Escherichia coli se reportan 4 tipos de antígenos, los cuales ayudan a su identificación serológica. Cuando hablamos serológica, cero, ¿a qué hacemos referencia? Anticuerpos. Ok, anticuerpos. ¿Sí? Serológica. Entonces, muchas veces esta bacteria se puede detectar utilizando anticuerpos. Utilizando anticuerpos para detectar el antígeno O. ¿Un anticuerpo a quién se une? Un antígeno, ¿sí o no? Entonces un anticuerpo se unirá al antígeno O, al antígeno K, al antígeno H o al antígeno F, que es fimbrial. El antígeno O es el antígeno somático que forma parte de su LPS, ¿no? H hace referencia al flagelo, K hace referencia a su cápsula y F a sus fibras. ¿Estamos hasta ahí? Sí, bien. Es anaerobio facultativo, no produce esporas, como ya sabemos. Tiene diferentes tipos de toxinas, que están más adelante. Una de ellas son termolábiles, otras son termoestables, ¿no? Hasta aquí estamos viendo el rol general de Escherichia coli y vemos aquí en este esquema didáctico sus factores de virulencia, que son los ya mencionados hace un momento, ¿no? LPS, que es considerado una endotoxina. Por aquí nos dice que está asociado a la producción de fiebre, ¿no?
algunas toxinas llamadas enterotoxinas relacionadas a la diarrea. Fimbrias, clasifican, tiene fimbrias de tipo 1, citotoxina, su cápsula, ¿no? Para poder inhibir el sistema de complemento, sus flagelos que le permiten movilizar. Todas estas estructuras en Escherichia coli son considerados factores de virulencia. Y ya lo conoces, ¿no? Su plásmido también puede ser un factor de virulencia. Bien. Ahora, vamos a dejar de ver Escherichia coli como el lado positivo que forma parte de la microbiota y vamos ahora a conocer los tipos patógenos de E. coli. Tipos patógenos llamados patotipos. ¿Ok? Pato de enfermedad, ¿no? Patotipos. Patotipos de Escherichia coli, que se clasifican según sus factores de virulencia. Y tenemos aquí en la lámina 4 patotipos de Escherichia coli. Enterotoxigénica, con esta abreviación, enteropatógena, E. coli productora de la toxina Shiga y finalmente E. coli extraintestinal, EXPO, ¿no? Son 4 patotipos que son relevantes en medicina veterinaria. Sin embargo, existen más patotipos, que obviamente no los he puesto porque sería demasiado. ¿Estamos? Pero estos 4, y le podríamos añadir tal vez el que produce infección del tracto urinario, que es UPEC, que lo vamos a ver en un momento, son los principales patotipos en veterinaria. En la parte inferior podemos ver patotipos que son relevantes pero en humanos. No nos interesan los humanos, entonces obviamente que no los vamos a estudiar, ¿no? Ahí podemos observar también el patotipo que les estaba diciendo, ¿no? Que no lo estaba considerando. El patotipo uropatogénico, UPEC, ¿no? ¿Qué cosa suele hacer, no? Suele producir infecciones del tracto urinario en quienes, en animales de compañía. Y no solo eso, el patotipo uropatogénico está involucrado en la producción de piometras. ¿Se han escuchado esos cuadros de piometras, que es una infección, ¿no? El tracto reproductivo de las perras principalmente, ¿no? ¿Cuál es el agente involucrado? En la mayoría de casos, Escherichia coli. Pero también estreptococcus. Sí, Eso lo dijo en la ex. Hay otro patotipo que no lo vamos a estudiar, que es el aviar, ¿no? APEC, ¿no? Que suele generar problemas respiratorios en los pollos, ¿no? Septicemia también se reporta, neumonías en las aves. ¿Okay? No lo vamos a estudiar, pero de repente lo ves alguna vez en tu vida cuando trabajes con aves. APEC, ajá. ¿Qué le ayudaste? Estaba vacía, está. ¿Verdad? Voy a llamar lista. Me he olvidado. No sé que se va relajando. Aquí no. Araujo, Barazurda, Barrientos.